hablar de otro tema muy importante. Mire, vienen cambios en el Instituto Nacional Electoral, se van a renovar 4 consejerías de un total de 11 integrantes del Consejo General del INE. Esto va a tener un impacto importante no solo pues, en los nuevos nombramientos, sino también en los equilibrios internos en el INE. El Consejo General es el órgano máximo de decisión en el INE, también va a haber un tema con la relación con el gobierno actual. Y para hablar de este tema y de lo que viene en el INE, estamos viendo ya empezar a agitarse las cosas con este tema. El viernes hubo un nombramiento o una ratificación, más bien una reelección importante de Edmundo Jacobo en la Secretaría Ejecutiva del INE. Recibo con gusto esta noche en el estudio al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. Consejero, bienvenido. Salvador, qué gusto estar contigo, un gustazo. Ya habíamos programado esta entrevista desde hace varios días, pero nos tocó justo hoy cuando el tema está pues muy candente y muy interesante. A ver, vamos por partes. Se da el viernes esta sesión del Consejo en la que deciden ratificar la reelección de Edmundo Jacobo. Un tema que entiendo es totalmente legal. Totalmente, porque la propia Constitución establece que la Secretaría Ejecutiva dura 6 años, pero puede nombrarse o ratificarse o reelegirse para un periodo adicional, siempre y cuando se cumplan los 2 requisitos, los únicos que establecen en la ley, que son que el presidente haga la propuesta, el presidente del Consejo, y que ésta sea aprobada por una mayoría calificada de 8 de los 8 integrantes, ¿no? Ambas circunstancias se dieron y bueno, pues la ratificación ocurrió como una manera de inyectar certidumbre de cara a un proceso, a una serie de eventos delicados, complejos. Tenemos el proceso de ratificación de nuevos partidos en puerta. Claro. Tenemos 2 elecciones de Coahuila y de Hidalgo que se realizarán este año, que si bien pueden parecer menores porque son solamente de Congreso y de ayuntamientos, respectivamente, también es cierto que es la primera vez que estamos utilizando en parte de esas elecciones urnas electrónicas, Claro. como una manera de poder introducirlas de manera masiva más adelante. Y en septiembre pues arranca la elección que va a ser la más grande, compleja de la historia, tanto por lo que hace al número de potenciales votantes como por lo que hace a la disputa por el poder político. Nunca antes a tantos cargos habían estado en juego en una elección. Y en ese contexto nosotros asumimos que la tranquilidad a los actores políticos, a la ciudadanía, a la propia estructura del Instituto Nacional Electoral, pasaba por nombrar a un funcionario que se ha ganado el respeto, como lo dijeron los propios partidos en la sesión, y el reconocimiento como es Edmundo Jacobo, que en su trayectoria en el INE y antes en el IFE, pues logró instrumentar 2 complejas reformas electorales y llevarlas a buen puerto, ¿no? Claro. Ahora, el hecho de que este nombramiento o esta ratificación se haya dado unos meses antes de que venza su cargo, que entiendo que es en abril, generó reacciones muy, digamos, iracundas, por decirlo menos. Yo vi algunos tweets incluso de la secretaria de la Función Pública, que no entiendo muy bien por qué está tuiteando sobre estos temas, pero tampoco. Un tuit particular en contra tuyo, diciendo, hay que ser valiente, señor consejero, esto no es de demócratas. Bueno, aquí se trata de aplicar la ley. Valiente, lo de la valentía es un juicio moral que creo que en el INE con sobra hemos validado, pero el punto es que creo que justamente estas reacciones, Salvador, validan la otra lógica de esa ratificación. Por un lado estaba el inyectar certeza, certidumbre, y refrendar la confianza en un funcionario probo, honesto y que además, insisto, ha conducido exitosamente, entre otras, la elección de 2018. Nada más. Nada más y nada menos. Sino también se trató de un acto de autonomía, Salvador. Tú mismo lo has reportado en distintas colaboraciones periodísticas. En los últimos meses hemos visto un intento que yo no me atrevería a decir que es de un partido y mucho menos del presidente, porque el propio presidente sistemáticamente en conferencias mañaneras ha desmontado estos intentos de reforma electoral, por ejemplo, propuestas que claramente tienen la intencionalidad de una captura o de una subordinación política del Instituto Nacional Electoral ante un órgano político como es la Cámara de Diputados, propuestas que incluso han llegado hasta plantear la separación anticipada del presidente del Consejo. Sí, esto de la presidencia rotativa que quieren y poner una presidencia rotativa empalmada con los ciclos políticos de la Cámara. Es decir, que cada 3 años la Cámara con mayoría simple diga quién va a ser el presidente. Intentos como, por ejemplo, que nunca se habían formalizado antes, como el que el INE tenga que entregarle, se pretendía la base de datos personales, es decir, datos personales a la Secretaría de Gobernación, y que sistemáticamente han sido, digamos, rechazados por el propio presidente de la República. Creo que en este contexto, y creo que sobre todo viendo a posteriori lo que han sido la reacción de algunos
actores políticos, mencionabas a la secretaria de la Función Pública, pero no solo, pues prueba que esta lógica de intento de subordinar, de sojuzgamiento político a la autoridad electoral, pues es real. Y consecuentemente, dado que no existe una prohibición, no está establecido cuándo se tiene que hacer la ratificación del secretario, lo que decidimos la semana pasada también fue un acto de autonomía de la autoridad electoral para mandar el mensaje de que, como lo dices en tu columna del día de hoy, la cabeza de la estructura, que es una pieza clave y que requiere sea absolutamente autónoma y cercana, digamos, a la propia presidencia, al Consejo General, pues sea ratificada. Es también un acto político, hay que decirlo. Sin duda alguna, también lo es, porque es el área que maneja toda la parte operativa y administrativa, financiera del instituto. Ahí hay un avance importante, pero a ver, entre las reacciones veía yo también una de Enrique Galván que me pareció un poco... Además, el que iba a hacer la Constitución Moral, o el que estaba haciendo la Constitución Moral, que es, autor es uno de ellos. De ella, y decía, Lorenzo, van por ti, ya te ubicamos y cuídate o algo así, vamos por ti. Esto parece ya como una amenaza, ¿no? Y combinado con una manifestación afuera del Palacio donde piden tu renuncia. Bueno, mira, yo creo que pues son de estas lamentables actitudes que rayan hasta en el golpismo, pues de personajes que claramente tienen una intencionalidad y que claramente están molestos de que el Instituto Nacional Electoral ejerza su autonomía. Lo mencionabas hace un momento, yo no sé, y no es la primera ocasión, por cierto, que la secretaria de la Función Pública, violando, por cierto, lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia en relación con el uso de las cuentas sociales de funcionarios que no públicos, pueden emitir opiniones personales, políticas. Pues que tienen que ser ejercidas con una responsabilidad porque se trata de funcionarios de Estado, pues arremete en contra de otro alto funcionario respecto al que no tiene ninguna competencia, porque la Secretaría de la Función Pública tiene competencia para combatir actos de corrupción en el gobierno federal, no en los órganos autónomos. No en los órganos autónomos. Y pues es una profesionista que de mi parte, como en una ocasión lo dije en una carta pública que le dirigí a ella, pues no ha recibido más que respeto y deferencia, pero que evidentemente pues evidencia desde mi punto de vista que sí hay una tendencia política, déjame llamarlo así. Dentro de la 4T. Si no dentro del gobierno, porque tú dices no quieres... No sé si es el gobierno, no sé si, no creo, porque insisto, el presidente ha sido muy claro en rechazar lo que han sido estos embates, pero sí, digamos, en algunos sectores políticos a los que les molesta un INE autónomo y por supuesto les molesta que el INE ejerza su autonomía y que han sistemáticamente apostado por un intento de control político, con lo cual, por cierto, van en contra de la que ha sido una de las principales luchas y banderas de la izquierda, empezando por el propio presidente de la República. Claro, él se quejó siempre de que los órganos electorales iban en su contra, de que estaban parcializados, de que no eran equitativos. Y es este INE, quiero subrayarlo una vez más, porque luego no se toma en cuenta o se olvida, el que organizó la elección del 2018, y el que tomó decisiones para garantizar esas condiciones de cancha pareja, de equidad en la competencia, que incluso me llevaron a muchos a acusarme de parcialidad en favor. Sí, que estabas a favor del proyecto de López Obrador, se te llegó a acusar. Pues esas son las contradicciones de algunos actores. Digamos. Ahora, viene el proceso para elegir estos nuevos 4 consejeros. Empieza ya, esta semana se lanza la convocatoria, el lunes estarán registrándose los candidatos. Podríamos ver ahí los primeros 4 consejeros, digamos, afines al gobierno, afines a la 4T? Yo confío mucho en lo que, en señalamientos como el que ha hecho Mario Delgado, y ojalá sea la posición que prevalezca, porque si al final en la Cámara de Diputados, que es el órgano que tiene que hacer este nombramiento con mayoría calificada, hoy tú lo discernías muy bien en tu columna, si eso ocurre, si eso prevalece, pues entonces estaría ocurriendo exactamente lo mismo que se acusó y que fue una mala experiencia, déjame decirlo así, no por los nombres, o no necesariamente por los nombres, al contrario, sino por el procesamiento de lo que ocurrió en el año 2003. Claro. Déjame decirlo de esta manera, hay 2 temas, Salvador, en los que debería haber un amplio consenso, en la definición de las reglas del juego electoral y en la definición de los árbitros, porque si en algunos de estos 2 temas hay un sesgo, se está sembrando la mesa, el terreno, para que alguien después vaya a decir, perdí, no porque tuve menos votos, sino perdí por las reglas o perdí porque había un árbitro sesgado. Aprendamos de nuestros errores y apostemos por una designación
hecha por el más amplio consenso. Yo confío mucho en que la postura que ha señalado Mario Delgado será la que prevalezca y no estas posturas facciosas que acabarían generando un problema en donde no lo tenemos. Porque hoy, a diferencia de lo que ocurrió hace 30 años, Salvador, en lo electoral ya no es un problema. Pero si se procesan mal estos nombramientos, volveríamos a esos podría volver a hacerlo. O sea, un INE partidizado sería un retroceso grave para el país. Pues es que sí, porque al final del día sería volver a poner en la mesa de la discusión no las propuestas, no los planteamientos, no las maneras de solucionar los problemas, sino justamente al árbitro. Es decir, volveríamos a una discusión que ya vimos en el año 2006 y que creo que no es necesaria. Hay que aprender de los errores, aunque también es cierto que en política la memoria en muchas ocasiones es muy corta. Ojalá y eso no ocurra, porque entonces a todos los problemas que hoy tiene el país, de pobreza, de desigualdad, de inseguridad, de corrupción, de impunidad, se vendría a agregar el tema del cuestionamiento sobre en la materia electoral. Y mira, llevamos ya un ciclo de elecciones claras, ciertas y que no representan un problema. Y hay que decir que eso es un impacto no solo grave para la democracia en México, sino también para hacia el exterior. Es decir, hacia afuera el INE es visto como una institución respetada en otras partes del mundo. Mira, si no lo fuera, Salvador, que alguien me explique por qué el órgano electoral, que es el órgano de asistencia técnica en materia electoral de la Unión Europea, es el INE. Es decir, los mismos europeos firmaron un convenio a través de la Comisión de Venecia, a través del Consejo de Europa, para que el INE sea el que los asesore en múltiples materias en el ámbito electoral, como combate a la desinformación. México es un modelo que está siguiéndose en varias partes del mundo, como por ejemplo los avances que se han logrado en materia de paridad o los avances en materia de fiscalización. Yo creo que a veces nos cuesta mucho valorar lo que hemos hecho bien y aunque en lo electoral hay mucho por mejorar, sería muy lamentable que diéramos pasos hacia atrás. Mucho por mejorar. Algunos cuestionamientos que hacen la línea tienen que ver con los costos, con los sueldos de los funcionarios, de los consejeros. Habría que revisar y entrar a eso. Y nadie está cerrado a eso. Mira, te lo digo así, hablando del tema de los sueldos. En el INE somos los únicos funcionarios que en 3 ocasiones nos hemos disminuido el sueldo. El punto es que se haga bien y que se haga conforme a la Constitución. Nadie está en contra de lo demás. Los costos, por eso estamos haciendo una apuesta hacia la urna electrónica, porque eso abarataría muchísimo los costos de la operación. No usar papel, no usar... Exactamente. Imprimir boletas. En fin, yo creo que ojalá y la discusión en lo electoral, Salvador, se centre en cómo mejoramos lo que tenemos y no en cómo damos pasos atrás en algo que nos ha costado tanto construir. Ahora, nuevos partidos, hay ya, porque hay muchos que están presumiendo fuera, yo ya tengo mi partido, ya están haciendo alianzas con algunos actores políticos, ¿hay ya partidos seguros? No, y la respuesta es muy clara. No. Quien hoy diga que ya logró los requisitos para hacer un nuevo partido, está mintiendo, porque todos los datos hoy son preliminares, Salvador. Es cierto que hay datos numéricos que el propio INE ha difundido, datos que tienen que ver con el número de asambleas realizadas, datos que tienen que ver con el número de afiliaciones hechas, y hay algunas agrupaciones que preliminarmente parecería que ya cumplieron los requisitos, pero cuidado, todos esos datos se tienen que validar. Primero se van a revisar las afiliaciones que tiene cada agrupación, para que cuando haya doble afiliación, en caso que haya doble o triple afiliación, valga solo la última. Y esto implica, si atendemos a la experiencia, que entre el 17 y el 20% de las afiliaciones se caen. Y eso todavía tiene que ocurrir porque el INE hará la revisión. Hay que vigilar que no haya sindicatos ni iglesias detrás, porque lo prohíbe la Constitución. Hay que vigilar que las cuentas que nos presenten efectivamente sean de dinero bien habido. Y solo hasta el final, y esto va a ocurrir en junio, el INE va a decir quién obtiene o no registro como nuevo partido político. Antes, quien diga que ya tiene asegurado, que ya tiene registro en la bolsa, simple y sencillamente está mintiendo. Una fake news en tiempos de fake news. Falsas. Ahora, finalmente, ¿se puede hablar de cuántos partidos van a obtener registro? ¿Hay algún estimado o depende de estas condiciones? Mira, depende de esto, pero pensando en el número de partidos que hoy tendrían posibilidades, ojo, es el número máximo. Posibilidades, claro. Podríamos llegar a 16, difícilmente esto va a ocurrir. Si atendemos en lo que ha ocurrido en los últimos 2 ejercicios, pues son 3 partidos políticos más o menos los que obtienen el registro, lo cual, por cierto, no va a impactar en el dinero que se distribuye en los partidos, porque los nuevos partidos van a participar de la bolsa que ya está definida y que simple y sencillamente se distribuiría entre más actores políticos. Es decir, el monto no va a crecer con independencia de que haya nuevos partidos o no, pero vuelvo a insistir, todo es preliminar y habrá que esperarse con paciencia hasta junio. Por cierto,
una de las primeras decisiones más relevantes que van a tomar los 4 colegas junto con los que nos quedamos en el Consejo Los General. nuevos consejeros, Así es. ya estaremos viendo ese nuevo Consejo Electoral del INE, que como bien dices tú, esperemos por el bien de una institución ciudadana y fundamental para la democracia mexicana, que se integre con criterios no partidistas. Así es. Y ojalá, y quienes lleguen, Salvador, perdóname, no actúen, no se asuman como correas de transmisión. Eso ya ha pasado. ¿Sí? De hecho, ocurre. Vemos casos en los que, pues, casi sin empacho, hay quien eventualmente se asume como si estuviera ahí representando intereses de parte. Y yo creo que eso va en contra de lo que son los principios constitucionales de independencia, de autonomía, de objetividad. Pero bueno, esa es otra historia. La misma secretaria de la Función Pública dice, solo hay un consejero que nos representa, pues qué malo que represente. Espero que no esté hablando del gobierno, porque eso sería algo que tendría que aclarar públicamente. Sin duda. Lorenzo Córdoba, gracias por visitarnos aquí en el estudio Salvador, de la Noticia un de la gusto. Noche. Es el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Viene una batalla importante por la autonomía del INE y estaremos, por supuesto, siguiéndola de cerca aquí en las Noticias de la Noche.